Ahí está. Así se los puedo subir, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es que lo tengan. Les voy a tirar un repaso de polígono de Willis, ¿sí? Y ya sigo con oído, así les queda todo subido al canal después, la clase. Bueno, me voy a ir acá, lo de aneurisma, esta más que nada, ¿sí? De polígono de Willis, que era lo que yo les decía que tenían que saber. Arteria basilar, ¿sí? Con sus ramitas colaterales, estas son arterias pontinas. Estas que están acá, mira, si vos lo mirás en este dibujito, lo vamos a agrandar, ¿sí? Si vos mirás estas arterias pontinas, sí, decime. No está compartiendo Ah, la perdón, pantalla. perdón, perdón. No, yo para que lo mire no va a entender nada después. Genial, ahí está. Gracias, Nico. Pues todo, viste que ya de mucho, logramos. Ahí va, ahí va. Bien, ahora sí. Bueno, esto que yo les estaba diciendo justamente, ¿sí? La arteria basilar. Y fíjate, si vos lo mirás en este dibujito en este axial, ¿sí? De esta base que se ve acá de cerebro, fíjate que justamente acá está la protuberancia. Este era el tronco del encéfalo, ¿sí? Que tenía el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Bueno, fíjate como justamente estas ramitas colaterales dan irrigación a esto que está acá, que es la protuberancia. Justamente son ramas colaterales de la arteria basilar, que es esta gigante. Fíjate algo importante, ¿eh? Acordate que la arteria basilar se forma porque se unen o se anastomosan las dos arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales son ramas de la subclavia, que son dos arterias que dan irrigación a cuello, que eso ya lo vamos a ver, y que justamente cuando se anastomosan dan origen a este tronco basilar. Este tronco basilar sigue ascendiendo, ¿sí? Y cuando llega a esta altura, más o menos, a la altura de la protuberancia y el mesencéfalo, se da otras ramas que son las cerebrales posteriores. Acá tenés las cerebrales medias, carótidas internas, ¿sí? Ramas de la carótida interna es la arteria cerebral media de ambos lados, ¿no? Sigue y tenés acá la comunicante anterior y las dos arterias cerebrales anteriores. Todo esto, fíjate, cómo está localizado y relacionado con estructuras que vos podés hablar desde lo óseo o podés hablar desde partes blandas. Bueno, esto es más del polígono de Willis, lo mismo que lo que estoy diciendo, ¿sí? Cerebrales posteriores, comunicantes. Fíjate esto, para que lo entiendan, esto te sirve para cualquier interpretación, ¿no? De arterias o de lo que vos quieras. Tronco basilar, ramas del tronco basilar cerebrales posteriores, ¿sí? Ramas de la cerebral posterior, comunicante posterior. Carótidas internas, estas no es rama de nadie, porque estas ingresaron por el foramen magno, ¿sí? Y vienen desde el cuello. O sea, acordate que en cuello las que dan irrigación son las carótidas externas, ¿sí? Que terminan a la altura del maxilar inferior y después siguen hacia el cerebro las carótidas internas. O sea que si vos estás haciendo imágenes y alguien te dice, hay una estás haciendo una TC de cerebro, por ejemplo, y alguien te dice, no, sí, pero me parece que el problema está en la carótida externa, no puede ser, porque la carótida externa no da ramas en cerebro, la que es la carótida interna, ¿sí? Bien, entonces, de esta carótida interna se desprenden las comunicantes y las cerebrales medias. De las cerebrales medias, la comunicante anterior y continuación de estas cerebrales, de estas cerebrales medias, dije bien, y uniendo esta comunicante anterior, las cerebrales anteriores. Eso es lo que más tienen que saber. Y bueno, les dije que era mucho más detallado. Y si vos lo querés mirar, tiene ramita por ramita. Este te sirve para poder interpretar. Bien, todo lo que decíamos recién, los síntomas y lo que era un aneurisma, ¿sí? Los métodos para detectar el aneurisma son la angio cerebral, la tomo en primera instancia para saber si es un aneurisma o no, ¿sí? Los aneurismas, tanto cerebrales, de aorta torácica, de aorta abdominal, en imágenes son urgencias, se detectan con tomografía sin contraste o con resto también, y la angiografía es luego de esto, ¿sí? Es complementario, o sea, ningún paciente entra directamente con una urgencia y le hacen una angiografía que es un estudio de hemodinamia.
Si fuera que tuviera una patología como un aneurisma, muchas veces lo que se hace con el intervencionismo, ¿se acuerdan que el otro día les mostré en una arteria cómo se llevaba a cabo con un alambre guía? Bueno, se hace de la misma forma, se ingresa por radial, ¿sí? Se llega hasta el cerebro a través de toda la conexión arterial que hay. ¿Sí? La conexión arterial, o sea, lo que hace el intervencionismo es seguir como si fuera una tubería de cañería, ¿sí? Para decirlo vulgar, ¿no? Por supuesto. Llega por toda, va siguiendo todo el recorrido arterial hasta que llega al cerebro. Es bastante doloroso, a pesar de que es con anestesia, ¿no? Pero es bastante doloroso y se utiliza anestesia, pero bueno, no piensen que va por adentro de una arteria. Se va viendo en unos monitores cuál es el pasaje de este alambre guía, y muchas veces se utiliza algo que se llama coils, que son como redondelitos, como alambrecitos que dejan medicación, ¿sí? Que puede ser vasoconstrictora o vasodilatadora. En el caso de un aneurisma, se va a necesitar un vasoconstrictor, o sea que contenga la arteria, ¿sí? A eso se refiere. Bien. Bueno, y esto era lo mismo, y acá lo que se mostraba justamente era un aneurisma, y acá abajo te muestra una zona que está con una isquemia, ¿sí? Se ve cianótica, hilada, como que no tiene nada. Bueno, me voy al oído, ¿sí? Lo que les quería mostrar acá justamente era la división entre lo que es el oído externo, que incluye a la oreja, ¿sí? Y llega hasta el tímpano, el oído medio, que es el que contiene a toda esta parte, ¿sí? A todo este aparato, gran parte del aparato vestibular, el yunque, el estribo, ¿sí? Y el martillo, y el oído interno, que tiene que ver con el laberinto, ¿sí? Este laberinto tiene estos conductos semicirculares y al caracol, ¿está bien? Muchas veces, acá está el nervio, esto que ven acá en amarillito, ¿sí? Que es el nervio que da toda la funcionalidad. Y por este oído interno también circula un líquido que se llama linfa, ¿sí? Que es lo que me permite controlar la presión, ¿sí? Las distintas presiones que hay adentro del oído. O sea que cuando, por ejemplo, nosotros estamos en una posición de decúbito y te parás de golpe, ¿sí? Muchas veces uno se marea. Bueno, es por este líquido que circula acá. De hecho, muchas veces cuando hay pacientes que tienen alguna patología de que dicen que pierden el equilibrio o que no se sienten o que no se sienten bien, o que están mareados, o que se van hacia un lado, el otorrino justamente lo que hace es hacerle algunas algunas pruebas de girarlo o de que se levante de golpe para ver qué pasa justamente con el oído interno. Bien. Bueno, acá te muestra justamente el conducto auditivo externo, que es el que habíamos visto el otro día en el hueso temporal, ¿sí? Que yo les dije que se veía por externo justamente, y va desde el pabellón de la oreja hasta el tímpano. Este es el oído externo. Después desde el tímpano hasta donde empiezan estos conductos semicirculares, ¿sí? Donde están martillo, yunque y estribo, que están los huesecillos, ese es el oído medio, y el oído interno, que contiene al caracol, que es la cóclea, con estos conductos semicirculares. Hay muchas veces que se hacen implantes de cóclea, no sé si sabían, pero bueno, eso se puede implantar. Acá tenés el canal auditor, acá se ve, mirá, si lo mirás acá, esta es la apófisis estiloide, ¿sí? Acá lo que es este pedacito inferior de acá abajo, lo que se está mostrando es que esto está en el hueso temporal. Acá te dice cuánto mide, ¿sí? No hace falta tanto, es a modo de información. Bueno, este se lo voy a agrandar un poquito, ahí lo tienen, ¿sí? El oído externo, otra vez, fíjate el conducto que hay acá, ¿no? Este es el conducto auditivo que llega hasta la membrana del tímpano, todo esto es oído externo. Después tengo el oído interno, ¿sí? El oído medio, perdón, que va a tener al martillo, al yunque y al estribo. Esta es la membrana timpánica, gran parte de ella forma parte también, y el oído interno que tiene a la cóclea y a estos canales semicirculares, ¿sí? Después acá tenés el nervio, justamente los nervios le dan funcionalidad al oído, ¿sí? Bueno, el facial, el vestibular, justamente, muchas veces la inflamación del nervio vestibular es el que da esa sensación del no equilibrio,
¿sí? O de que el paciente parece que se va a caer. Lo que pasa que eso lo evalúa un otorrino, y muchas veces perder el equilibrio, tener algún problema de coordinación motora, podría llegar a ser algo cerebeloso, pero lo cerebeloso lo estaría evaluando un neurólogo y lo auditivo lo estaría evaluando un otorrino, ¿sí? También yo les dije la semana pasada que el cerebelo tiene gran parte de irrigación y que muchas veces también no es lo más común, pero hay, puede haber infartos cerebelosos o también puede haber ACV cerebeloso, ¿sí? Son los menos, pero existen. Bien. Bueno, y esto para que vean bien, ¿sí? Justamente esto se ve mucho en tomografía, muchas veces piden resonancias también para ver qué pasa con la linfa y la perilinfa y toda la parte blanda, ¿sí? Y cómo se ven acá los conductos semicirculares, el utrículo, la cóclea, el vestíbulo y el sáculo, ¿sí? Son todas estructuras del oído interno. ¿Está bien? Por acá circula la linfa y la endolinfa, que es similar a lo que sería el líquido cefalorraquídeo del cerebro, bueno, pero esto es en el oído. Acá te muestra justamente la cóclea, por eso muchas veces se hacen implantes, que es el laberinto óseo, y dentro de esto hay una membrana, y ese es el laberinto membranoso, ¿sí? Justamente los conductos semicirculares, justamente acá la cóclea en verde, el vestíbulo, y fíjate que te dice que el vestíbulo y los conductos semicirculares pertenecen al órgano del equilibrio. Justamente por acá que circula todo este líquido que es la endolinfa, que es lo que yo les decía. Antiguamente, hace unos años atrás, se utilizaban mucho placas en particular, radiografías en particular, que te permitían ver los conductos semicirculares según vos posicionaras al paciente, ¿sí? Eran las placas exclusivas de oído. La realidad es que la tomografía las desplazó bastante, ¿sí? Salvo que no haya tomógrafo, te van a pedir una placa de oído. Yo creo que hice una en toda mi carrera, porque como la radiografía es una superposición de estructuras, muchas veces es muy difícil, ¿sí? Poder determinar, ver exacto. La tomografía, al trabajar con cortes milimetrados, da mucho más detalle, por supuesto. Bien, acá lo que justamente te detallo es el oído interno, ¿sí? Fíjate que dice que el laberinto óseo está formado por vestíbulo, que era lo que habíamos visto recién, estos conductos semicirculares que vemos acá, en azul, ¿sí? La cóclea, que es el caracol, acá tenés los nervios, los ves perfectos, al facial, al vestibular, revestidas por periósteo porque hay hueso, ¿sí? Hay parte ósea en todo esto, hay trabécula ósea, y contienen perilinfa. La perilinfa es lo que circula. Fíjate los nervios que yo les explicaba el otro día, fíjate como el facial y el vestibular acá, sobre todo el vestibular, cómo da estas ramitas, ¿sí? Cómo da estas ramitas colaterales y hacen que estos conductos semicirculares y justamente este, que este vestíbulo funcione, ¿sí? Acordate que los nervios lo que dan a una estructura siempre es funcionalidad. Y de este nervio grande tira ramitas. La inervación que se da a través de los nervios es muy parecida a la irrigación, ¿sí? Las arterias también tiran ramas colaterales. No las venas, pero los nervios y las arterias dan ramas colaterales y ramas terminales. Acá tenés el laberinto membranoso que te dice que tiene conductos semicirculares al conducto de la cóclea, a los dos sacos, el utrículo y el sáculo, y la endolinfa. Entonces, la perilinfa para el laberinto óseo porque está por la periferia. La endolinfa para el laberinto membranoso, que es lo de adentro del laberinto óseo, ¿sí? Para la endolinfa. Esos son los componentes, esto no, que tienen cada una de estas cosas. Bueno, dudas de oído y de polígono de Willis, que era lo que faltaba. Pregunta, habiliten un poquito los micrófonos. ¿Están mirando los videos? ¿Vieron el video de cráneo de endo y exobase? ¿Pudieron verlo? Sí, 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 bueno, ¿lo entendieron después de la clase igual? sí. Bastante, ¿se entendió? Hay que mirar los videos y hay que tratar de ir como para adelante y para atrás, y esa es la forma. Por eso ahora les tiré, ahora que nos pudimos conectar, les tiré toda la base de polígono, porque así después se lo subo al canal,
Entonces vos cuando vas haciendo vas mirando, ¿sí? Bien, vamos a corregir si esto lo entendieron. Después hacen el cuestionario que está en la página, háganlo Yo tengo una, igual. Sí, pregúntame, Nicole. acá en una pregunta las diferencias entre el externo y el interno. Claro, armás un cuadro, ¿sí? Y pones oído externo, ¿qué contiene? Oído interno, ¿qué contiene? ¿Sí? Así. Ah, bueno. Claro, las diferencias cuáles son. Y bueno, que el interno contiene a los huesecillos, yunque, estribo y martillo, ¿sí? O martillo, yunque y estribo, mejor dicho, en este orden. Y el externo que contiene el conducto auditivo, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, ¿está? Esas son las diferencias. Y la diferencia también, ahora lo vamos a ver en el video, vas a ver que tiene varias cosas diferentes con respecto a la transmisión del sonido. ¿Está bien? Eso también es importante. ¿Entendés? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver si puedo poner el video. No se vayan, que voy a minimizar. Este video que van a ver es todo de oído, ¿sí? Para que vean las distintas partes del oído y para que vean cómo funciona y qué pasa con el mecanismo de la audición, ¿sí? Así que bueno, te los presento y ya lo vemos. Saben que acá lo que ves cómo te va marcando todo, ¿sí? Toda la parte sensorial, de órganos sensoriales, y a nosotros en realidad lo que nos interesa es justamente lo que estábamos explicando recién, ¿sí? ¿Qué pasa con el oído, con el pabellón auricular, cómo ingresa el sonido a través del conducto auditivo, qué pasa en la membrana timpánica, ¿sí? Justamente, cómo golpea el yunque, martillo y estribo y transmite a través de los nervios, ¿sí? De todos estos amarillitos que vemos acá, ¿sí? Cómo salen, ven, nervios en amarillo y cómo llega al cerebro la orden y cómo se transmite la audición. Profe, no se está compartiendo la pantalla. Perdón, ahí voy. Perdón, ahí vamos, ahí lo pongo de nuevo. Igual se escuchó lo que hablaba, ¿no? Sí, 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 Perdón, eso sí. me olvidé. Ah, no pasa nada. Ahí justamente lo que decíamos, ¿sí? Estos nervios que vemos acá en amarillito, bueno, justamente todo esto es oído medio, ¿sí? Y después esto llega hasta ver los núcleos, justamente que era lo que yo les decía el otro día, que los núcleos de la base, los ganglios de la base, lo que hacían era eso. Ahí tienen información este, en la página, hay un montón de información. Vamos a ver si podemos ver esto, es el mecanismo de la audición. Ahorita, ¿sí? A ver si lo vemos con esto, ¿sí? Profe, puede ser que alguien quiera. Bien, acá justamente es lo que decíamos, ¿sí? Todo lo que es oído interno, ¿ves? Acá lo ves mejor. Este es el nervio coclear, justamente. Esta es la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio conecta con faringe, ¿sí? Y con rinofaringe, más que nada. ¿Está? Acá se ve perfecto esto. ¿Cuál es el oído interno? Así funcionan los canales semicirculares. ¿Sí? Esto tiene que ver
justamente con el equilibrio. The outer ear, middle ear, and inner ear play an important role in Bueno, hearing, acá lo que te while the muestra inner ear es also plays a justamente vital role in the el sense of nervio, balance. ¿sí? Que tiene que ver justamente, mira, con todo lo que es el oído interno, ¿sí? Todo lo que son el laberinto membranoso que está por acá, rodeando a lo que es el laberinto óseo, la circulación del líquido, ¿ves? Del líquido que es la endolinfa, ¿sí? En el membranoso, el utrículo, el sáculo, que son estructuras que tienen que ver exclusivamente con laberinto membranoso, ¿sí? Así se ve desde distintas partes el oído. Imagínate todas las imágenes que se podían hacer, ¿sí? Acá te muestra también cómo llega a través de este nervio coclear, ¿sí? Cómo llegan todas las señales al cerebro. Mira cómo circula la linfa, ¿sí? A través de estos canales semicirculares. Justamente eso es lo que está mostrando en este laberinto. In a gel-like substance, the cupula, ¿Sí? the Hay semicircular cilios, que canals are son como filled with a pelitos de fluid las called células endolymph. ciliadas, When the ¿sí? head Así va rotates, funcionando. the endolymph that fills the semicircular canal, corresponding to the plane of the motion, lags behind due to inertia. This causes the cupula, together with Acá vas a tener el utrículo y el sáculo, cómo funcionan, que son estructuras cerebrales. Acá te lo muestra, ¿sí? Acá están los otolitos. Estos otolitos muchas veces, cuando se mueven mucho, ¿sí? Son cositas como que inflaman, se ponen en esta membrana. Bueno, muchas veces duelen, ¿sí? Molesta, y el paciente lo que siente es como un taponamiento, no puede escuchar bien y pierde un poco el equilibrio con estos otolitos. Es muy común muchas veces tener otolitos, ¿sí? Lo voy a poner otra vez, ¿sí? Para que puedan ver esto de los otolitos, que es muy común. Acá está, ¿sí? Justamente lo podemos ver ¿ves? Los otolitos son estos blancos, y justamente ahí se ven en las células ciliadas, donde está el utrículo, ¿sí? Que es una estructura del oído interno. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entendió? Me parece que con esto es un poco más simple, ¿no? Aparte lo pueden ver después y todo. Bueno, hagamos una cosa, vamos a corregir, ¿sí? Lo de la semana pasada, lo de cráneo, así después ustedes pueden hacer el cuestionario que quedó. Bueno, vamos a hacer la corrección, ¿sí? Del cuestionario de cráneo. Voy a poner compartir, que este era el de la semana pasada, para que así este tema va a quedar bastante cerrado, ¿sí? Sí. Bueno, me voy acá. Lo vamos a ir viendo de acá. Bueno, Claro. acá te Ok. decía, de ubicación de las siguientes estructuras. Y esta era la primera pregunta. Bien, la apófisis cribosa, ¿dónde la podíamos ver? Por ejemplo, ¿dónde pusieron? En fosa craneal anterior, ¿sí? En el hueso etmoides. ¿Está bien? Esta Sí. sería una de las formas de ubicar a la estructura. Después, conducto auditivo externo, que se pone CAE con mayúscula, ¿sí? ¿Dónde lo ves? Yo le Y en podés la región, poner... Eso parietal. ¿Cómo? Temporal. yo le puse en el hueso temporal región. Claro, eso de región subparietal no está mal, pero en realidad hay que poner el hueso donde se ubica, ¿sí? Entonces sí, es verdad, está por debajo del parietal, pero para poder poner exacto tenés que poner a los laterales del cráneo en el hueso temporal, ¿sí? Por externo, porque también el hueso temporal vos lo podés ver por interno en endovaso. Entonces, en este caso, para que quede bien localizado, es hueso temporal a los laterales del cráneo, ¿sí? Por externo. Y ahí te queda. Hueso parietal,
¿Dónde lo ubicás? En calota, ¿sí? O podés decir por superior a ambos huesos temporales y por anterior al hueso occipital, por encima o recubriendo la calota cerebral, ¿sí? Sí, sí. Ala mayor del esfenoides, ¿dónde la ubicás? Y bueno, en endobase, ¿sí? En fosa craneal media, ¿sí? Ahí tenés el ala mayor. Fosa pterigomaxilar, ¿dónde la ubicás? Es una región común, en una región la ubico, común a cara y cráneo, ¿sí? Por dentro de la fosa cigomática. Y ahí te quedó ubicada. Apófisis estiloides, ¿dónde la ubicás? En exobase, ¿sí? En fosa craneal, ¿en qué fosa? En la media, ¿sí? Porque está la apófisis mastoides y hacia interno está la apófisis estiloides, que era esta puntita que habíamos visto el otro día en las imágenes, ¿sí? Tronco del encéfalo, ¿dónde lo ubicás? A la entrada, seguido o a continuación, ¿sí? Del foramen magno, en el tronco basilar, abarcando todo lo que es la fosa, el tronco basilar, parte de fosa craneal media, y ahí está, ubicado, ¿está bien? Ahí está el tronco del encéfalo. Profe, perdón. Karina mandó un mensaje que no se puede volver a conectar, que Bueno, no, así que. bien, centro respiratorio, ¿sí? ¿Dónde lo ubicás? En la cara anterior del bulbo raquídeo, habíamos dicho, ¿sí? Ahí está el centro respiratorio. Y el tercer ventrículo cerebral, ¿dónde lo ubicás? En el centro podés poner entre ambos tálamos, ¿está? Ahí puede ser o a continuación del cuarto ventrículo. Ahí también podés decir, ahí está el tercer ventrículo cerebral y ya está ubicado. ¿Se entiende? Esas son las ubicaciones, o sea, siempre tenés que relacionar con alguna de las estructuras, ¿sí? Esa sería la primera. La segunda dice nombre 3 estructuras blandas del cerebro. Estructuras blandas pueden ser, por ejemplo, protuberancia, ¿sí? ¿Qué más? Un ganglio de la base, cualquiera sea, puede ser el tálamo, puede ser el lóbulo caudado, ¿sí? El núcleo, perdón, caudado, puede ser el putamen, el globo pálido, bueno, todos son ganglios de la base y son estructuras blandas del cerebro. El cuerpo calloso, ¿sí? Que son fibras, el cerebelo, bueno, cualquiera de esas entraba en esta. Describa el hueso temporal e indique a quién contiene. Bueno, ¿cómo lo podés describir? Bueno, podés decir que es un hueso del cráneo, que es par, ¿sí? Que se ubica a ambos laterales del cráneo, por debajo de los parietales, por detrás del esfenoide y por delante del occipital. Contiene al conducto auditivo externo por fuera e interno por dentro, al conducto auditivo interno por endobase, y está dividido en una parte escamosa, que corresponde más hacia el lado parietal, y en una parte petrosa, que es la que contiene a los conductos auditivos internos y externos respectivamente. Y ahí te quedó contestado, ¿sí? O sea, cómo es el hueso, dónde está ubicado, qué características tiene cuando decimos que tiene una parte escamosa y una petrosa, y a quién contiene, tanto por endo como por exobase, ¿sí? Nombrar 4 estructuras óseas de exobase y 4 de endobase. Bueno, las óseas de exobase, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, bóveda palatina, apófisis estiloide, carilla articular para el hueso, para la articulación temporomandibular, ¿sí? ¿Y qué más? Una más podemos decir, apófisis mastoide, ¿sí? Y en endobase podés decir esfenoides, ¿qué más? Conducto auditivo interno, porción petrosa del temporal, ¿sí? ¿Y qué más Sí, podés nombrar? ¿Qué más podés nombrar? ¿Alguna más de endobase? Lámina cribosa sí. o Yo hueso dije, frontal, parte del hueso frontal que contenga la fosa craneal anterior. ¿Cómo?
Apófisis clinoides. Apófisis clinoides, perfecto. Estas también son estructuras óseas, ¿sí? Tengan en cuenta cuáles son de exo y cuál de endobase. Y la última dice, nombre regiones comunes a cara y cráneo, indicar de cada una con qué estructuras óseas se relaciona. Bueno, región común a cara y cráneo, por ejemplo, digo fosa pterigomaxilar. ¿Con quién se relaciona? Con el hueso efenoide, con apófisis pterigoide, por ejemplo, ¿sí? Fosa cigomática, ¿con quién se relaciona? Con la rama continuación del hueso temporal, ¿sí? Del cigomático, puedo decir. Órbita, ¿con quién se relaciona? Bueno, con hueso frontal, que es el techo de la órbita, con el malar, que es el piso de la órbita, con la cara lateral interna, que me corresponde con el etmoides. Acordate que el borde lateral del etmoides coincide con la pared interna de la órbita, etmoides, hacia adentro, ¿sí? Y hacia lateral puedo decir con quién, con hueso cigomático, ¿sí? Con parte del hueso frontal y del efenoide. ¿Entienden cómo hay que ir relacionando? O sea, siempre te conviene pensarlo desde con qué lo podés relacionar. Vos decís, bueno, este es el malar, el piso de la órbita relaciono con el malar. Si voy hacia el lateral, tengo la cara lateral de la órbita con el esfenoide. Te tenés que ir acordando de la estructura ósea que vimos en cráneo. Siempre es más fácil, según lo que sea igual, pero siempre es más fácil relacionar con parte ósea o altura de que con parte blanda, ¿sí? Siempre es mucho más fácil, pero bueno, en realidad hay que saber las dos. ¿Encontraron en la página todo lo que les dije? Porque el otro día también me preguntaron. Hay anatomía del cráneo, ¿sí? Hay ganglios de la base, ¿sí? Bueno, todas esas cosas les sirven para ver un montón de estructuras. Hay uno que creo que se llama anatomía del cráneo. Ese tiene como muchas estructuras, es un mini atlas, ¿sí? Ese está también. Creo que hay 2 o 3 que tienen de cerebro. No bajen el de fisiopatología porque esos son de fisio y por ahí tienen mucha información que tiene que ver con la parte funcional más que nada, más que anatómica. ¿Está bien? Pero bueno, tengan en cuenta eso. Bueno, ¿esto pudieron resolverlo? ¿Lo entendieron? ¿Les quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a polígono de Willis, a oído? Ahora igualmente se los voy a subir. Yo lo que quiero que hagan en ¿sí? Terminan, así ya lo tenemos casi corregido, ¿sí? Y con estas explicaciones que tuvimos, bárbaro. Ahora igualmente les quedaron todas las explicaciones en este mismo video, así que genial. ¿Está bien? Sí. La semana próxima hacemos eso. Bueno, Dale, gente, listo, ahora se los subo. Les mando un beso, gracias. Chao, profe, gracias. Chau, chau.